Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez Moon S. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugosísimo, un drama que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, o al menos, que solíamos amar juntos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense, porque hoy vamos a hablar de Francesca y lo que, supuestamente, ha dicho que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Antes de empezar, do copyright déjenme recordarles, como siempre, que si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos chismes, noticias, análisis de series y mucho Mood S, y ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido tema de conversación superíndice 3N. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Quay, también copyright N conocida como Pug Haros o más menos Ador, la química entre ellos era palpable. La gente no solo amaba a sus personajes Candivit y Sanemaiden, sino que también copyright N anhelaba que esa magia se trasladara a la vida real. Y para alegría de muchos por un tiempo pareció superíndice 3 que a su era. Rumores, fotos, escapadas juntos, todo apuntaba a una relación superíndice 3N que, aunque no confirmada oficialmente por ellos, era un secreto a voces. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, el blanco de todos los paparazzi. Pero como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. De repente las noticias sobre su romance cesaron. Empezaron a aparecer rumores de problemas, de diferencias irreconciliables, hasta que finalmente se hizo evidente, Can y Demet han tomado caminos separados. Desde entonces, ambos han seguido con sus carreras, cada uno por su lado. Can Yaman con sus proyectos en Italia y su imagen de Galu N internacional, y Demet Özdemir, consolidándose como una de las actrices Mood S queridas y talentosas de Turquía, con nuevos condieresis copyright hitos televisivos y Mood S recientemente con su matrimonio con el cantante Oyuzhan Párrafo. Y AQ es donde entra en juego Francesca. ¿Q copyright N es Francesca? Pues bien, dependiendo de la fuente que consultes, podrá ser una antigua amiga, una ex compa o más menos era de trabajo, incluso una supuesta expareja de Can Yaman. Lo importante es que al parecer, esta Francesca ha decidido romper su silencio y revelar detalles, algunos dirán explosivos, sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, AQ es donde la cosa se pone turbia. Porque a ver, seamos honestos, cuando hablamos de chismes de celebridades, a veces la verdad se diluye entre rumores, especulaciones y exageraciones. Así que tomen todo lo que les voy a contar con pinzas. No quiero propagar información superíndice 3N falsa ni dar más menos la imagen de nadie. Simplemente estoy compartiendo lo que se dice en diferentes medios y foros en Internet. Según estas fuentes, Francesca ha afirmado que la relación superíndice 3N entre Can y Demet era mucho S compleja de lo que parecua. Que de true S de las sonrisas y las fotos románticas, agua tensiones, celos y una lucha constante por el protagonismo. Se dice que Francesca incluso insinuó superíndice 3 que la relación superíndice 3N en parte fue impulsada por sus representantes como una estrategia para aumentar la popularidad de ambos. Otras versiones aún Moon S atrevidas sugieren que la incompatibilidad entre Can y Demet era evidente desde el principio, que tenían personalidades muy diferentes y que sus visiones sobre el futuro no coincidían. Incluso se rumorea que Francesca habrá mencionado episodios de fuertes discusiones y desacuerdos, algunos de ellos relacionados con la sobreexposición superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos. Pero AQ viene lo que, según muchos, ha impactado a todos. Al parecer, Francesca habrá insinuado que la relación superíndice 3N entre Can y Demet nunca fue realmente real. Que era Mood S una performance, una actuación superíndice 3N para las TU maras y para los fans, que una conexión superíndice 3N genuina y profunda. Según esta versión superíndice 3N, ambos estaban conscientes de la expectación superíndice 3N del público y decidieron interpretar el papel de la pareja perfecta para beneficiar sus carreras. Imagínense el impacto de estas declaraciones. Si esto fuera cierto, significaría que la ilusión superíndice 3N de millones de fans, que crean en el amor verdadero entre Can y Demet, será solo eso, una ilusión superíndice 3N. Una estrategia de marketing bien orquestada para mantener el interu copyright S del público y garantizar el condieresis copyright sito de sus proyectos.
Por supuesto, estas son solo acusaciones. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que las respalden. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Y es probable que nunca lo hagan. Es comprensible que prefieran mantener su vida privada al margen de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la sola existencia de estas acusaciones ha generado un gran debate en las redes sociales. Hay quienes creen ciegamente en Francesca y la consideran una fuente confiable. Otros, en cambio, la tachan de oportunista y aseguran que solo busca fama a costa de Can y Demet. Y luego están los que, como yo, prefieren mantenerse copyrighticos y esperar a ver si surge alguna evidencia que confirme o desmienta estas afirmaciones. En cualquier caso, lo que es innegable es que este chisme ha reavivado el interu copyright por la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha recordado a muchos fans los momentos mágicos que vivieron con Erkenci Quay y la ilusión superíndice 3N que sintieron al verlos juntos. Y también Copyright N ha generado reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo, sobre la presión superíndice 3N mediática a la que N sometidas las celebridades y sobre la dificultad de distinguir entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Ahora hablando un poco de la situación superíndice 3N actual de ambos, como les comentaba, Can Yaman triunfando en Italia. Ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito y se ha convertido en un icono para muchos. Además ha mostrado una faceta muy solidaria y comprometida con causas sociales, lo que le ha valido el reconocimiento de mucha gente. Demet Özdemir, por su parte, sigue cosechando con diéresis copyright citos en Turquía. Sus últimas series han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Y como les mencionaba al principio, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, lo que la ha colocado nuevamente en el centro de la atención superíndice 3 en mediática. Muchos fans se alegraron por ella y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Asu que al final del dúo, independientemente de lo que haya sucedido entre Can y Demet, lo importante es que ambos han logrado construir carreras su superíndice 3 lidas y exitosas. Han demostrado su talento y su capacidad para conectar con el público. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, el legado de Erkenci Quay y el recuerdo de los momentos que compartieron juntos seguirán vivos en la memoria de sus fans. Y hablando de fans, quiero recordarles que este vídeo es solo una recopilación superíndice 3N de información superíndice 3N que he encontrado en diferentes fuentes. No pretendo juzgar a nadie ni tomar partido por ninguna de las partes. Simplemente quiero compartir con ustedes este chisme jugoso y generar un debate constructivo sobre el tema. Entonces, en resumen, hemos hablado sobre las acusaciones de Francesca sobre la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Hemos analizado las posibles motivaciones de Francesca y las implicaciones de sus declaraciones. Y también Copyright N hemos recordado la trayectoria de Can y Demet y el legado de Erkenci Quay. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme y escucharme. Realmente valoro su apoyo y su participación superíndice 3N en este canal. Me encantaría saber qué Copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las acusaciones de Francesca son creíbles? ¿Piensan que la relación superíndice 3N entre Can y Demet fue genuina o una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tema tan polu copyright mico. Y para finalizar, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también Copyright N se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por todo y hasta la superíndice 3 Sima. Pero esperen, que esto no termina acu. Porque el chisme, como la buena salsa, siempre tiene capas y sabores que explorar. Vamos a desmenuzar un poco esta historia de Francesca y sus declaraciones. Para empezar, profundicemos en el contexto de Q Copyright N podrá ser esta mujer y por Q Copyright ahora decide hablar. Como les dije, las fuentes varían. Algunos sitios web la describen como una amiga cercana de Can Yaman,
alguien que lo conoció superíndice 3 antes de su salto a la fama internacional. Otros la presentan como una ex compau más menos era de trabajo, quizás ese alguien que compartió superíndice 3 sets de filmación superíndice 3N o eventos promocionales con el actor. Y luego estuvo la versión superíndice 3N Moon ese picante, la de una expareja, alguien que tuvo una relación superíndice 3N sentimental con Can antes de que se involucrara con Demet. Si Francesca es una amiga cercana, su motivación superíndice 3N para hablar podría ser variada. Tal vez se siente traicionada por Can, quizás se siente que la relación superíndice 3N entre ambos se deterioró superíndice 3 a raíz de su fama. O tal vez simplemente siente la necesidad de contar su verdad, de desahogarse y de compartir su perspectiva sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Can y Demet. Si es una ex compau más menos era de trabajo, su motivación superíndice 3N podría ser un poco diferente. Quizás se presenció superíndice 3 de cerca la dinámica entre Can y Demet durante el rodaje de Erkenci Kwai, y se sintió superíndice 3 incu superíndice 3 moda con lo que vio. Quizás se siente que el público tiene derecho a saber la verdad de True S de las CU Maras, que no todo es tan perfecto como parece. O tal vez simplemente busca un poco de protagonismo y atención superíndice 3 en medio tica. Y si es una expareja bueno, aún las motivaciones pueden ser aún muy complejas. Los celos, el resentimiento, la necesidad de venganza, todos estos sentimientos podrán estar jugando un papel importante en su decisión superíndice 3N de hablar. Quizás se siente que Can la utilizo superíndice 3 o la engau más menos su con diéresis superíndice 3 y ahora quiere hacerle pagar por ello. O quizás simplemente quiere que se sepa su versión superíndice 3N de la historia, que no se le vea solo como la ex sino como una persona con voz propia. Independientemente de que copyright N sea Francesca y de CUU le sean sus motivaciones, lo cierto es que sus declaraciones han abierto una caja de Pandora. Han puesto en tela de juicio la autenticidad de la relación superíndice 3N entre Can y Demet y han sembrado dudas sobre la imagen pública de ambos. Pero ¿Q copyright tan creíbles son estas acusaciones? A Q es donde entra en juego el escepticismo. Como les dije al principio, hay que tomar todo esto con pinzas. Porque seamos realistas, en el mundo del espectáculo, las apariencias engau más menos han. Las relaciones se construyen y se destruyen a golpe de titular, los romances se fabrican para aumentar la popularidad y las rupturas se anuncian para generar controversia. Es muy posible que la relación superíndice 3N entre Can y Demet haya sido, en parte, impulsada por sus representantes y sus equipos de marketing. Es muy posible que ambos hayan sido conscientes de la expectación superíndice 3N del público y hayan decidido jugar el papel de la pareja perfecta para beneficiar sus carreras. Es muy posible que detrás ese de las sonrisas y las fotos románticas haya habido tensiones, celos y desacuerdos. Pero también copyright N es posible que la relación superíndice 3N entre Can y Demet haya sido genuina, al menos en un principio. Es posible que ambos se hayan sentido atraídos el uno por el otro y hayan decidido darle una oportunidad al amor. Es posible que hayan compartido momentos felices y hayan construido una conexión superíndice 3N real. Y es posible que simplemente las cosas no hayan funcionado y hayan decidido tomar caminos separados. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Solo ellos saben lo que realmente sucedió superíndice 3 entre cuatro paredes. Nosotros como público solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones a partir de lo que vemos y escuchamos. Pero incluso si la relación superíndice 3N entre Can y Demet fue, en parte, una performance, ¿eso la hace menos valiosa o significativa? ¿Acaso no hay algo de actuación superíndice 3N en todas las relaciones? ¿Acaso no todos nos mostramos un poco diferentes ante los de Moon S, dependiendo de la situación superíndice 3N y de la persona con la que estamos? Quizás Can y Demet simplemente estaban haciendo su trabajo, interpretando un papel que les exigua su profesión superíndice 3N. Quizás estaban tratando de darle al público lo que quiero ver, de cumplir con las expectativas que se habían creado a su alrededor. Y quizás en el proceso, también copyright N encontraron algo real, algo que valió la pena vivir y recordar. En cuanto a las consecuencias de estas declaraciones, es difícil predecir qué copyright impacto tendrá N en la carrera de Can y Demet. Es posible que algunos fans se sientan decepcionados y pierdan el entero copyright S en ellos.
Pero también copyright N es posible que otros los defiendan y sigan apoyándolos incondicionalmente. Al final del día, la popularidad de las celebridades es voluble y efímera. Hoy estuvieron en la cima y más menos Ana pueden caer en el olvido. Lo importante es que Khan y Demet sigan trabajando duro, sigan demostrando su talento y sigan conectando con el público a través copyright ese de sus personajes. Y hablando de sus personajes, vale la pena recordar el impacto que tuvo Erkenci Kwai en la carrera de ambos. La serie fue uno con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses. Khan y Demet se convirtieron en estrellas internacionales y su química en pantalla cautivó superíndice 3 a millones de espectadores. Incluso si su relación superíndice 3 personal no fue tan idílica como parecua, no se puede negar que ambos lograron crear algo mágico juntos. Sus personajes Candivit y Sanemain se convirtieron en iconos de la televisión superíndice 3 turca y su historia de amor sigue siendo recordada con cariño más menos o por muchos fans. Así que al final del día, lo que realmente importa es el legado que Khan y Demet han dejado en el mundo del espectáculo. Han demostrado su talento, han conectado con el público y han creado personajes inolvidables. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, el recuerdo de los momentos que compartieron juntos seguirá vivo en la memoria de sus fans. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero invitarlos nuevamente a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que las acusaciones de Francesca son creíbles? ¿Piensan que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet fue genuina o una estrategia de marketing? ¿Qué copyright impacto creen que tendrán en estas declaraciones en la carrera de ambos? Dejen sus opiniones y compartan sus pensamientos. Quiero leerlos y saber lo que piensan sobre este tema tan polu copyright mico. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por todo y hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, en el mundo del chisme, nada es lo que parece. Así que mantengan sus ojos bien abiertos y sus oídos atentos. Nos vemos pronto.